Bueno, seamos bienvenidos nuevamente a reunirnos en la presencia de Dios. Yo sé que todos tenemos una relación con Dios y todos tenemos a Dios en nuestro corazón, pero cuando nos reunimos, el Espíritu de Dios se regocija más porque estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y hoy vamos a compartir la palabra, ¿verdad?, para poder crecer más espiritualmente. Entonces voy a pedirles que nos pongamos de pie un momentito para que oremos, para que pongamos este ratito que vamos a estar aquí en manos de Dios. Padre Celestial, en esta mañana estamos delante de tu presencia para honrarte, para glorificarte, para darte gracias, Señor, por ser Dios, por ser maravilloso, por ser grande, poderoso, por tener ese amor tan grande para con nosotros, porque tú nos has amado sobrenaturalmente, que no podemos entender cuánto amor has derramado sobre nosotros. Gracias, Padre, por ser nuestro papá, por ser nuestro guía, nuestra ayuda en todo momento. En esta noche nos ponemos delante de tu presencia para que seas tú tomando el control de este lugar, de cada uno de los que estamos aquí. Que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de los que estamos, Señor, llenándonos de tu amor, de tu gracia, de tu entendimiento. Pongo la palabra delante de tu presencia para que seas tú usándome, Señor. Me quito yo para que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra mente, a nuestro entendimiento. Guíanos, oh Dios, en esta noche para poder crecer más delante de ti, Señor. Quita, oh Dios, todo aquello que pueda estorbar, todo aquello que quiera robarse la palabra ahora en el nombre de Jesús queda atado. Lo quitamos de en medio y le damos libertad completa al Espíritu Santo para que sea Él guiándonos en todo momento en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a estar hablando de crecimiento espiritual en la obra, ¿verdad? En Primera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos a ver 3 puntos, ¿verdad? Prosperidad, salud y prosperidad del alma, o sea, un crecimiento espiritual. Para ello vamos a ver la palabra en Primera de Reyes 3, del 3 al 11. Si traen Biblia ahí, Primera de Reyes. Amén. Primera de Reyes 3, del 3 al 11. Es una palabra que ya casi que todo cristiano conoce, es una palabra que hemos leído en algún momento, pero la vamos a leer. Es una lectura un poquito larga, pero es muy sustanciosa, entonces quiero que le prestamos mucha atención. Dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gobán, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gobán una noche en sueños, y le dijo: pide lo que quieras que yo te lo dé. Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo,
porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para mí muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cosa grande, ¿verdad? Escuchar esta historia. Como Salomón, cuando en sueños se le apareció Dios y le dice: pídame lo que quiera. Yo no sé qué harían ustedes si en este momento el Señor se apareciera aquí y les dijera: pídame lo que quieran. ¿Qué le pedirían ustedes a Dios? Dice que Salomón no pidió riquezas, no pidió fama, no pidió que le entregaran a sus enemigos. ¿Pidió qué? Sabiduría. ¿Y para qué? Para guiar al pueblo de Dios. Entonces vean ustedes, el crecimiento espiritual empieza cuando me doy a los demás. Si nosotros vemos esta historia, Salomón no pensó en él. Él estaba pensando en el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había puesto para que él guiara. Él no dijo: quiero para mí, quiero para mí. Él dijo: yo quiero tener algo para hacer las cosas bien delante de Dios. ¿Cuántas veces queremos, no sé, nos arrodillamos ahí y empezamos a pedirle a Dios: quiero un negocio que prospere, quiero tener dinero, quiero tener un buen carro, y siempre pedimos para nosotros, ¿verdad que sí? Nos pasa muchas veces, y lo digo porque yo a veces me he inclinado ahí delante de la presencia de Dios y lo primero que pienso es: voy a pedir para mis hijos, para mi esposo, y las personas que no conocen a Dios. Yo tengo que aprender a pensar en las demás personas, no solo en lo mío, no solo en mis hijos, no solo en mi casa, no solo en mi trabajo, ni en los bienes materiales tampoco. Tengo que aprender a pensar en lo que Dios piensa, en lo que Dios ama. Cuando yo me ocupo de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de las mías. Entonces, siempre buscamos como llenarnos y llenarnos. Y muchas personas, yo sé que han trabajado para sí mismos y se han llenado de riquezas. Y cuando usted habla con ellos, hay un vacío enorme en ellos. No se han llenado. Se han llenado de riquezas, quizás de posesiones, pero el vacío de su corazón nunca se ha llenado. Y incluso usted ve personas famosas que se suicidan, personas famosas que con tanto dinero y con tanta fama no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque ellos no han pensado en los demás, ellos han pensado en sí mismos, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios nos enseña que Salomón no pensó en él pensó en el pueblo, él pensó en guiar ese pueblo con rectitud y ser un rey justo, ¿verdad? Entonces, en Primera Reyes, como le dijo Salomón en el sueño, yo lo que quiero es sabiduría, porque yo soy un joven. No sé cómo gobernar este pueblo, y este pueblo tan grande que no lo podemos ni contar, ¿verdad? Entonces Salomón no pidió dinero, ni pidió la muerte de sus enemigos, ni tampoco fama. Y entonces en el 7 vean ahí donde dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en este lugar, en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Aquí estamos viendo la humillación de Salomón. Él era el rey, él era el hijo de David, el rey. O sea, él pudo haber dicho: yo soy el rey, yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Pero él se humilló delante de la presencia de Dios y dijo: soy joven, no sé cómo hacer las cosas. Cuando yo quiero que las cosas salgan bien, tengo que reconocer que yo solo no puedo,
que solo con la ayuda de Dios, es aceptar que nosotros somos humanos, que fallamos, que nos falta entendimiento, pero que con la ayuda de Dios, cuando Él nos da sabiduría, entendimiento, podemos confiar en que Él nos va a guiar, que nos va a ayudar, que es Él el que va a hacer las cosas, porque si yo estoy trabajando para Dios, Dios me va a respaldar. Entonces, ahí Salomón, yo soy David. Entonces Salomón le pidió sabiduría. Entonces, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Reconoce ahora que ese pueblo que él está gobernando no es de él. ¿Qué dice él? Tu pueblo tan grande. Eso es otra cosa muy importante, que cuando yo ayudo a los demás, no es mi obra, es la obra de Dios. Yo conozco iglesias, pastores que trabajan que por pantallas, por butacas, por locales grandes, por fama, y se les olvida que la obra es de Dios. Aquí Salomón reconoce que el pueblo no es de él, no son personas que le sirven a él, es un pueblo que él tiene que guiar, porque es el pueblo ¿de quién? De Dios, es el pueblo de Dios, y si es de Dios y él le pide sabiduría a Dios, él le va a dar la sabiduría para que guíe ese pueblo, y esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Para yo poder crecer espiritualmente y ser prosperado, tengo que aprender que todo lo que yo tengo en mis manos es porque Dios me lo puso, no es porque yo me lo haya ganado, sino que es de Dios, Dios me lo dio y es para que lo ponga al servicio de los demás, ¿verdad? Salomón, siendo rey, hijo de un rey, ¿verdad? No se sintió sobreexaltado, no quiso decir, bueno, yo soy el rey, voy a hacer lo que yo quiero, sino que aprendió a que el pueblo que él iba a gobernar era el pueblo de Dios, no era de él, ¿verdad? Entonces, a Dios le agradó que Salomón pidiera eso. No pidió para él, sino que pidió para guiar al pueblo. A Dios le agradó que él entendiera que sin él no podía hacer nada. Por lo tanto, vea lo que después hizo Dios. Dice, por cuanto no me pediste para ti, yo te voy a dar todo lo que no me pidió. En la palabra de Dios dice ahí, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, porque no me pidió fama, no me pidió los enemigos. Te voy a dar la sabiduría, te voy a dar el entendimiento, pero también te voy a dar fama. Te voy a dar todo lo que me pediste, más la prosperidad. O sea, la riqueza, la fama, la sabiduría, el entendimiento para guiar este pueblo, ¿verdad? A Dios le agradó que pidiera sabiduría para guiar a las personas que estaban ahí en ese lugar. Así que, si yo quiero prosperidad, entonces, ¿qué voy a hacer? Agradar a Dios. Hacer lo que Dios quiere que yo haga, el propósito que Dios ha puesto en mi vida. ¿Cuál sería el propósito de nosotros? En ese tiempo Salomón tenía que guiar a ese pueblo. ¿Cuál es el propósito que yo tengo en esta tierra? Ok, entonces le voy a pedir a Dios. No voy a dejar de estar pensando en lo que yo quiero, en lo que yo necesito. Voy a pensar en qué quiere Dios y qué necesita Dios que yo haga. ¿Qué? Hablarle a las personas de Dios. Evangelizar. Hablarle a las personas que sabemos que están consumiendo licor, que están consumiendo droga, jóvenes que se están suicidando porque no tienen esperanza, muchachas que se están prostituyendo, jóvenes que se suicidan porque no saben a quién acudir. En eso es lo que yo tengo que aprender a pedirle a Dios, sabiduría para poder hablarle a esas personas que necesitan que yo les dé una palabra de esperanza, porque para eso fue que fuimos creados, ¿verdad? Para hacer la obra de Dios. Entonces, así como Salomón pidió por el pueblo, yo tengo que pedirle a Dios que me dé sabiduría para aprender a hablarle a esas personas que necesitan de una palabra de salvación el día de hoy. ¿Cuántas personas se mueren hoy sin conocer al Señor porque nosotros no les hablamos? Son montones de personas las que se están muriendo y se están yendo a una eternidad sin Dios, sin Cristo. Entonces, yo tengo que pedirle a Dios, no dejar de pensar en mi prosperidad material para pensar en mi prosperidad
¿Cómo? Como hijo de Dios, haciendo la obra de Dios. Y aquí es donde tenemos que aprender a sembrar esperanza en las personas que no conocen a Cristo, ¿verdad? Esa debe ser nuestra petición a Dios. Dame sabiduría para guiar a las personas que no te conocen, para llegar a ellos con un corazón entendido, con sabiduría, con entendimiento, con palabra de salvación, para que ellos salgan de la situación en que están, ¿verdad? Y también para poder ayudar a mi familia también a volver a los pies de Cristo, a encontrarse con Él, a reconciliarse. ¿Por qué? Porque cuántas personas se pierden porque yo no hablo, porque yo no digo, porque pido tanto para mí que se me olvidan las otras personas, las cuales Dios ama. Y si yo no amo lo que Dios ama, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo soy la persona que Dios puso en este lugar para que yo le hable. Ustedes tienen que decir eso, yo soy esa persona y yo voy a hacer la obra de Dios y le voy a pedir sabiduría para que Él me ayude a llegar a esas personas. Entonces, para predicar, para hablar la palabra, yo necesito esa sabiduría. A Dios le agradaron las peticiones que Salomón hizo, y Salomón mostró el amor por su pueblo. Y si yo amo lo que Dios ama, Él me va a bendecir, Él me va a dar la sabiduría. Salomón no estaba pensando en él estaba pensando en ese pueblo tan grande que tenía que guiar y reconocía la ayuda de Dios en todo lo que él tenía que hacer. Debemos aprender a ser sabios para ayudar a los demás y para nosotros mismos solamente decir, aquí estoy, Señor. Si quiero ser prosperado, debo darme a los demás. En todo momento, no puedo seguir perdiendo el tiempo pensando solamente en mí. En primera de Juan 1 que decía, amados, yo deseo que sean prosperados en todo. O sea, si yo quiero ser prosperado en todo, tengo que pensar en los demás. En segundo lugar, el crecimiento continúa cuando yo aprendo a que yo puedo recibir la sanidad. Entonces, si yo entiendo lo que es sanidad, y lo que tengo que hacer para recibirla, puedo crecer también espiritualmente, ¿verdad? En Proverbios 4, 20, 22, ¿tienen ahí la Biblia? Proverbios 4, 20, 22 dice así, hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que le hallan y medicina para todo su cuerpo. La voluntad de Dios es que nosotros no estemos enfermos, que seamos personas sanas, ¿verdad que sí? Ok, pero también dice, pero esto es cuestión de fe. Yo aún no entiendo cómo muchas personas dicen que son cristianas y no leen la palabra, y no leen la palabra y dicen que quieren estar sanos, y dicen que Dios los puede sanar. Pero vea lo que dice aquí, dice, esté atento a mi palabra. Esa es la primera, atento a mi palabra, inclina tu oído a mis razones. Dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Estamos hablando de la palabra, ¿verdad? Dice, porque son vida para los que la hallan. O sea, tenemos que buscar en la palabra. ¿Y por qué dice? Que es medicina para nuestro cuerpo. ¿Ok? Pero si el Señor nos habla que Él dice que no quiere que estemos enfermos, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué tantas veces nos enfermamos? ¿Por qué? Porque no estamos atentos a la palabra de Dios. Porque no entendemos que la palabra trae fe, que la palabra nos enseña a creer en fe y a declarar palabras de fe. Y que esta palabra que tenemos aquí es medicina para nuestro cuerpo. Cuando yo empiezo a declarar la palabra sobre mi vida, empiezo a declarar en la enfermedad, yo digo, yo sé que por sus llagas fuimos sanados, fuimos curados, fuimos restaurados, pero yo tengo que creerlo. ¿Y cómo lo creo? Solo con fe, teniendo la fe en lo que Él hizo, creyendo que es solo así. Entonces, comer Biblia, desayunar Biblia, todos los días es Biblia, es palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esté aquí escrito en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, para poder declarar la palabra en todo momento. Porque ahí dice, ¿verdad?
que es medicina para nuestro cuerpo, pero es solo para los que la hallan. ¿Y cómo la voy a hallar si no leo la Biblia? Yo tengo que buscarla, tengo que anhelarla, tengo que verla, oírla, inclinar todos los días mi oído para escuchar la voz de Dios, que esta es la forma más clara en la que Él nos habla. Es a través de la palabra. Como decía, no sé no sé si fue Estelina o alguien que dijo que no había escuchado la voz de Dios, pero que aquí está, y aquí la podemos leer y escucharla y guardarla en nuestro corazón. Estar atentos, inclinar nuestro oído y con la mirada puesta, con los ojos bien puestos en la palabra. ¿Para qué? Para que esta medicina sea efectiva. Porque, ¿qué tal que yo voy al médico y me envía un medicamento, pero no me lo tomo? Tampoco me va a hacer efecto. Igual hago yo con tener mi Biblia en la sala o en el comedor, donde sea, la ando ahí en mi carro y no la leo, no la escucho, igual tampoco me va a servir para que mi cuerpo, mi alma, mi mente sean sanados. Entonces, Dios quiere sanarnos. Él no quiere vernos enfermos, no quiere vernos en depresión, no quiere vernos, pero tenemos que leer la palabra y tenemos que guardarla, ¿verdad? Porque es por fe, Abraham sacrificó a su hijo, lo llevó en sacrificio, pero él le dijo al criado, quédese aquí, nosotros vamos a subir a adorar y luego regresaremos. Él no dijo voy a regresar, él dijo regresaremos. ¿Eso qué quiere decir? Abraham fue a ofrecer a su hijo el sacrificio, pero él sabía que él iba a volver con su hijo. Él sabía, algo iba a suceder. Entonces, él estaba ofreciendo a su hijo en sacrificio, pero él, no sé si él decía vivo, muerto, no sé cómo, pero él dice, vamos a volver. Él creyó en Dios, Dios se lo dio y él sabía que Dios no se lo iba a quitar, ¿verdad? Entonces, en fe, él estaba actuando en fe. Por fe, Noé construyó un arca donde nunca había visto lluvia. No sabía que era lluvia, solo sabía que Dios iba a abrir las ventanas de los cielos para derramar, ¿verdad? Iba a abrir las cataratas, como es la palabra, y iba a llover. Él no sabía que era lluvia y aún así construyó un arca, porque iba a ser inundada la tierra. ¿Por qué? Por fe. Él le creyó a Dios, ¿verdad? Moisés fue a liberar el pueblo de Israel por fe. Como él, siendo un hombre, ¿verdad? Igual que nosotros, iba a enfrentar a un faraón, a un gran pueblo, el pueblo de Egipto, para liberar a esa multitud de esclavos que tenían. ¿Cómo lo hizo? Por fe, solo por fe, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros trabajamos en fe y operamos en fe, el Señor nos va a respaldar la palabra para sanar, para ser liberados de depresión, para ser liberados de alcoholismo, para ser liberados de drogas, para ser liberados de cualquier enfermedad y de cualquier artimaña que el enemigo quiera traer a nuestra vida. Pero es solo por fe. ¿Y con qué crece la fe? Con la palabra de Dios. ¿verdad? Hoy por fe nosotros podemos escudriñar las Escrituras, adueñarnos de la palabra, declarar por el sacrificio de Jesucristo que Él hizo en la cruz y ser sanos en el nombre de Jesús, que por sus llagas nosotros fuimos sanados, fuimos curados, fuimos restaurados, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que aprender a declarar la fe, la palabra de fe para que nosotros seamos sanados, ¿verdad? Así que debemos estar atentos a la palabra. También debemos de inclinar nuestro oído y no apartar nunca, nunca esta palabra de nuestro corazón. El crecimiento espiritual también nos enseña cuando nosotros reconocemos la tercera persona de la Trinidad que está aquí. El Padre en el principio creó, Él fundó los cielos y la tierra, sabemos todo su poder, su grandeza. Jesucristo vino como hombre, Él estuvo en esta tierra, murió por cada uno de nosotros, pero cuando Él se fue al cielo, Él nos dejó un consolador. Él nos dejó el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que se movió sobre la faz de la tierra cuando estaba en el Génesis. Todo estaba desordenado, vacío, y el Espíritu Santo se movió por el poder de la palabra de Dios. El mundo fue creado y el Espíritu Santo estaba ahí. Y si vamos al Apocalipsis, cuando Él dice,
ven, y lo dice a la iglesia, ven y vamos, ¿verdad? El Espíritu Santo declaró lo que era el Espíritu y la esposa dicen ven. Desde el principio de Génesis, el Espíritu Santo está, y en el Apocalipsis, al final de la palabra, también el Espíritu y la esposa dicen ven, ahí también se manifiesta el Espíritu Santo. Quiere decir que a lo largo de toda la palabra de Dios, el Espíritu Santo está para guiar a las personas, a los grandes reyes del Génesis, o sea, si ustedes van a la palabra, en todo momento el Espíritu Santo está. En el Antiguo Testamento él bajaba y hacía su trabajo y regresaba. Después, en el Nuevo Testamento, él bajó para quedarse en el corazón de cada uno de nosotros. Porque esa fue la promesa que Jesús dijo. Yo me voy, pero les envío el Consolador. Entonces, el crecimiento espiritual se da cuando conocemos la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos redarguye, el que nos enseña, el que nos corrige, el que nos guía a toda verdad. Entonces, tenemos que reconocer que Él es una persona, Él no es un viento, Él no es una paloma, Él no es una fuerza. Porque, por ejemplo, si nosotros decimos el viento nos entristece, ¿verdad que no? En cambio, el Espíritu Santo se contrista. Con cada pecado que yo cometo, entristezco al Espíritu Santo. Entonces, el único que se puede entristecer es alguien que tiene características humanas o de persona, y el Espíritu Santo es una persona. Él está con nosotros, Él está aquí, Él es el que tiene el control de nuestra vida. Y cuanto más lo conozca, Él me va a guiar, Él me va a mostrar las profundidades de Dios. Él conoce todo lo que Dios sabe, Él es el que nos va a transmitir toda esa visión que Dios tiene para nosotros. Él es el que, cuando yo tengo comunión con Él, toda relación que yo tenga con Él, Él me va a traer revelación a mí. Si yo hablo con Él, si yo saco tiempo para vivir con Él, para hablar, para orar, Él me va a revelar a mí qué es lo que Dios tiene para mí. Entonces, de acuerdo a la comunión que yo tenga con Él, así va a ser la revelación. Si yo no hablo con el Espíritu Santo, yo no voy a tener revelación. Voy a andar en tinieblas porque no voy a saber qué hacer. Él es el que nos va a traer revelación. Como les digo, el Padre creó, el Hijo nos salvó, pero el Espíritu Santo es el que nos guía, nos guarda, nos lleva a toda verdad. Y si yo no tengo comunión con Él, no voy a poder crecer espiritualmente. Entonces, el crecimiento espiritual se va a dar conforme yo reconozca al Espíritu Santo en mi vida, que es el que me va a guiar, es el que me va a aconsejar, es esa conciencia que me va a decir eso está bien o está mal. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos para servirle a Dios, ¿verdad? No es que el Espíritu Santo nos va a servir, nosotros estamos para servirle a Él, porque Él nos va a mostrar lo que Dios quiere de nosotros y entonces vamos a trabajar para servirle a Dios cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo. Entonces, como les decía, no es una fuerza, no es un viento, es una persona. Necesitamos profundizar en el Espíritu Santo para que Él nos revele y nos lleve a toda verdad. Él está con nosotros siempre, nunca nos deja, y cuanto más nos relacionemos con Él, más cerca vamos a estar de Dios, porque Él nos va a guiar. El Espíritu de Dios escudriña el corazón de Dios y nos revela. Debemos tener una relación continua, constante, todos los días, en la madrugada, a mediodía, en la noche. ¿Para qué? Para que Él nos guíe siempre. Si queremos una vida de revelación, debemos, ¿verdad?, tener una vida continua. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Tenemos que de verdad estar dispuestos para servir. Como una reseña así, ya para concluir, nosotros tenemos que aprender a servirle a los demás. Dejar todo egoísmo, dejar toda vanagloria, dejar todo deseo de riquezas, porque nosotros no estamos aquí para eso. Estamos aquí para servir. Y cuando yo sirvo, como les digo, yo sirvo a Dios, Dios se ocupa de mí. En segundo lugar, Dios quiere que seamos sanos, no solo del cuerpo, sino también del alma, que sanemos nuestro cuerpo de enfermedad, pero lo que más quiere Él es que sanemos nuestra alma.
que dejemos de estar engañándonos creyendo que somos la gran, ¿verdad?, persona, y que pongamos nuestra vida al servicio de Dios, alma, cuerpo y mente, en todo. Nuestra boca, nuestros pensamientos deben limpiarse, santificarse para Él. Sanar nuestra boca, ¿verdad? Dejar de estar hablando lo que no precisa, dejar de estar diciendo lo que no tenemos que decir, abrir nuestra boca con sabiduría. ¿Para qué? Para hacer ejemplo a los demás. Y por último, Dios quiere que conozcamos a la persona del Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a toda verdad. Servir a los demás en sanidad y guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y el día de hoy, eso es lo que yo les traje, que el Señor me dio para ustedes, y que le busquemos de todo corazón en todo momento, ¿verdad? Él quiere que nosotros seamos llenos en todas las áreas. Él quiere bendecirnos en prosperidad, quiere bendecirnos en salud, pero quiere bendecir nuestra alma, ¿verdad? Como dice en Primera de Juan. Entonces, los quiero invitar a que de verdad seamos conscientes de lo que Dios quiere para nosotros, y que seamos personas con una vida con propósito. Y que ese propósito sea el que Dios puso en cada uno de nosotros el día que nos formó. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a entrar en un tiempito de adoración. Bien. Ahí voy.